Buenas tardes. Un día más, un día menos para el fin del mundo, definitivamente. Estamos aquí de nuevo, señoras, señores, gente que nos escucha. Y bueno, es un placer para nosotros estar un día más junto a ustedes. Antes de dar inicio al segmento de hoy, nos gustaría chequear por acá. Bueno, agradecemos a aquellos que nos han escrito, que han formulado sus preguntas, que han estado siguiendo el programa. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí una pregunta que realiza @Javier Cedeño 7162. Dice así, ¿cuál sería el fin de las religiones o de las ideologías? Y si estarían estas ligadas a una fuente principal o dirigen sus doctrinas a un héroe. ¿Cuál de ellas deriva una de la otra? ¿Qué opinan ustedes, señores, con respecto a esta pregunta? ¿Qué deriva de qué cosa? Si deriva la religión del héroe, el héroe de la religión. ¿Y cuál sería el fin de las ideologías y de las religiones? ¿Qué tenemos con respecto a esto? ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? Bueno, yo dejo que Israel dé su opinión primero y... Bueno, o sea, no vamos a extendernos mucho en el punto, ¿no? Porque estaríamos como entrando en otro aspecto y seguramente vamos a tener alguna diferencia de opinión allí. Entonces, yo creo que todas las religiones tienen un mismo origen. Y este origen, en este caso, es el acercamiento a una deidad. Y esta deidad, en este caso, es Dios como fuente principal de toda religión. Y cuando digo Dios, me refiero a Cristo, al Dios de la Biblia. Desde este planteamiento, nosotros como religiosos cristianos creemos pues que Dios es el Padre de toda la creación y que de Él y por Él fueron creadas todas las cosas, de manera que todas las religiones del mundo de alguna manera imitan o copian este evento que pudo haber ocurrido, que describe el génesis del acercamiento entre Dios y el hombre, el rompimiento entre Dios y el hombre. Y históricamente y culturalmente hay muchas historias que hablan de eventos relacionados que son bíblicos. Por lo menos pudiésemos hablar de la construcción de la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, el diluvio. Son eventos universales que se narran en diferentes culturas. No solamente los que creen en la tradición judeocristiana, sino que diferentes culturas a nivel mundial, en diferentes lugares, en diferentes ubicaciones, en diferentes tiempos, han tenido historias más o menos similares. De manera que yo pudiese decir que sí, todas las religiones tienen un mismo origen, tienen un mismo origen, no tienen un mismo fin, pero sí tienen un mismo origen. Esa en mi opinión. Ok, pero... Bueno, no sé, la pregunta estaba más enfocada, no sé si no, creo que no entendí bien entonces la pregunta, porque yo lo estoy asumiendo desde el punto de vista de relación héroe-religión y fin de ambos. Hay dos planteamientos. Hay dos planteamientos allí. Entraste en el origen más que todo. Sí, es la primera, de hecho, esa es la primera. Perdón, sería la segunda, esa es la segunda. ¿Cuál es el origen? Sí, y la primera es... Repíteme la pregunta incompleta para ver por qué. Dice así, ¿cuál sería el fin de las religiones? Okay. Asumo el objetivo. Ajá. Fin de las religiones o de las ideologías. Okay. Y si estarían estas ligadas a una fuente principal o dirigen sus doctrinas a un héroe. Okay. En este caso ya la pregunta sería, aparte de esa, una sección que dice ¿cuál de ellas deriva una de la otra? Okay. O sea, deriva el héroe de la religión, o sea, la religión del héroe. Hay dos preguntas y la segunda pregunta tiene una subpregunta. Sí. Ok, sí. Entonces, primero es el fin de la religión. Sí, y de, fin la, o y de, u de objetivo, las, y de puede las ser. ideologías. Exactamente. Ok, entonces las religiones, según yo, todas aspiran llevar al hombre a la correcta forma de vivir. Creo que todas en general comparten eso. Preceptos por medio de los cuales el hombre llega a ser óptimo. Óptimo, llega a cumplir su verdadero objetivo. Asumiendo esto en cada religión como un concepto particular, ¿no? Claro, en cada religión como un concepto particular, aunque concuerdo con Israel en que todas parten de la idea cristiana. Es decir,
en el planteamiento cristiano, y evidentemente esto va a ser muy subjetivo porque yo Claro. asumo que la religión cristiana es la correcta, entonces yo Correcto. asumo que el hombre es creado en Edén y por consecuente asumo que al momento de separarse las lenguas en Babel, todos se van con una lengua distinta, pero con una idea, una misma idea. Entonces, en ese aspecto me sumo al planteamiento de Israel. En el segundo aspecto de si... Déjame hacer añadir algo allí. Ok, Y es importante también que no es nada más que se dividen allí en Babel, sino que está la parte importante, y aquí obviamente nos estamos ateniendo a nuestra fe. Obviamente estamos hablando desde el planteamiento de nuestra fe, y es que el hombre nace con una necesidad muy profunda de Dios. Y por esto, eventualmente en cualquier parte del mundo, vamos a encontrar tanto lo que trajeron de Babel, como aunque no recuerden quizás sus raíces, siempre va a haber algo que te lleve a buscar algo a alguien que sea más grande que tú, a quien asumas como creador. exacto. La segunda era... Si están ligadas a una fuente principal o dirigen sus doctrinas a un héroe. Ok. Aquí también destaco que ya responder cuál es el fin de las ideologías es mucho más complejo porque cada una tiene un fin en sí misma. Ok. O sea, hay muchísimas ideologías y no todas van a tener un pensamiento igual. O sea, porque alguien podría decir la filosofía, pero dentro de la filosofía tú vas a tener un estoico, vas a tener un platónico, vas a tener un montón de cosas. Y cada uno, como forma de pensamiento, aunque en sí mismo deberían ser filosóficos y críticos, utilizan herramientas distintas. O sea, pero sin meternos demasiado hacia allá, ideologías hay muchas. Entonces, como englobar las ideologías es mucho más difícil que englobar las religiones. Ok, entonces no me voy a meter para allá. Ahora, en cuanto a de dónde surge la... Repíteme nuevamente la segunda pregunta. Sí, dice... están ligadas a una fuente principal o dirigen sus Ok. doctrinas a un héroe. Ok, en este caso, lo de la fuente principal ya lo menciona Israel. Sí. Y está un poco respondido en la primera parte de que vienen, en este caso, buscan llegar al un propósito divino. Es decir, toda religión presenta, o bueno, vamos a decir casi todas porque no las conozco todas, pero casi todas presentan una especie de voluntad para la vida del hombre de una deidad. Ok, o sea, Entonces, que hay- nacen en Dios Ajá. y su fin es llegar otra vez a Exacto. Dios. Su origen, en teoría, según cada religión, es de Dios. Porque como estaba hablando con Israel hace poco, cualquiera históricamente puede decir el islamismo lo funda Mahoma, ¿cierto? Pero el islamismo no toma como religión su origen en Mahoma, sino que está hablando de que es el Dios de Abraham Sí. y todo ese asunto. Hoy estuve hablando con alguien o respecto sea, a eso que temprano. según el planteamiento, el origen es Dios. Según el planteamiento, el origen es Dios. Ahora, de que tienen su base en algún héroe, yo diría que no en un aspecto. Ahora, que tienen como figura central a un héroe, por lo menos el cristianismo sí. Ok. Ahora, ¿qué tiene, qué condición tiene el cristianismo que es distinto a muchos otros planteamientos? Y es que el principal profeta del cristianismo también es el héroe esperado por el cristianismo. Es decir, el cristianismo tiene en una sola persona a su Dios, a su héroe y a su mayor profeta. En una misma Qué persona. buena combinación, ¿no? O sea, crea la religión en el principio de los tiempos, que le crea una creencia a Adán, a Eva, a todo ese combo. Luego se profetiza sobre sí mismo y luego llega él y cumple lo que ha hablado sobre sí mismo, ¿no? Tiene una Cabe connotación. destacar allí, ¿no? Que cuando hablamos de cristianismo, para las personas que no son cristianas, no están relacionados con esto, el cristianismo, digamos, protestante, e incluso los católicos también, creen esto. Ahora, no así los judíos, que ellos no creen que, o sea, las personas a veces asumen que el judaísmo y el cristianismo son la misma cosa. No son la misma cosa, porque para el judío Dios es una cosa, el Mesías es otra cosa, el profeta es otra cosa. Son tres entidades distintas que el judeocristianismo
digamos, el cristianismo protestante, el cristianismo que nace en el Nuevo Testamento, considera que Cristo ocupa todos esos roles, pero no así es no así es en el judaísmo, tampoco lo es así en los solo Jesús, o por lo menos los testigos de Jehová, que tienen relación de alguna manera con lo que es la escritura, pero no tienen la misma percepción. Entonces es importante que las personas que no manejan este tipo de información le hagamos esa acotación para no confundirlos allí. Y ahí hay un detalle importante antes de entrar a la subpregunta. Y de hecho lo estuve hablando ayer con unas personas. Y es el hecho de que la gente asume muy cercano la ideología cristiana y la ideología judía. Y está más cercano a la ideología cristiana protestante un testigo de Jehová, un mormón y un montón de gente que un judío. O sea, un judío, de hecho, está más cercano el islámico a la religión cristiana que el judío. ¿Por qué? Porque el islámico toma a Jesús como uno de sus profetas. El judío dice que Jesús era un falso, que era un mentiroso y toda esa cosa. O sea, la religión judía actual está en prácticamente un polo totalmente opuesto de la religión cristiana. No está ni cerca. Está más cerca el islamismo, ¿no? Ahora, finalizando el asunto en cuanto a ¿Cuál deriva una de la otra? El héroe de la religión o la religión del héroe. En mi opinión, deriva el héroe de la religión. Es decir, la religión se presenta, por lo menos la cristiana, que estamos asumiendo desde esta perspectiva como base de todas las religiones. Ok. Y cristiana, cuando digo cristiana no me refiero al planteamiento iniciado por Cristo, sino los antecedentes sembrados desde Edén. ¿Ok? Entonces, tomándolo desde Edén, vemos que Adán, al nacer, ya tiene una religión. Es decir, Adán tiene una relación con un Dios, cree una serie de cosas que le ha dicho ese Dios y cumple más o menos las ideas básicas de una religión, que no es lo mismo a institución religiosa. Okay. Es decir, Adán no tiene una institución religiosa propiamente, no existe una institución que le diga estas son las normas y todas las cosas, pero es religioso. Ok, entonces, en ese aspecto, Adán primero tiene una religión y luego, 2000 años después, llega el héroe de esa religión. Tomando Edén como la base de todo, tenemos históricamente primero una religión, aunque sabemos que Cristo ya existía, pero no se había materializado como hombre, no se había hecho carne, no había hecho su obra heroica de redención. Aunque es bueno tener en cuenta allí, aunque también considero eso, que primero es la religión, pero poner la diferencia a 2000 años, también podríamos tomar en cuenta que desde la profecía dada en Edén, de que vendría uno que vencería a la serpiente, ya ese héroe comienza a hacer su trabajo. Exacto. O sea, sí considero que primero es la religión, pero no está tan lejos como a 2000 años, porque ya el héroe comenzó a hacer su trabajo heroico. Bueno, digo 2000 años, sí, físicamente, para que se manifieste físicamente. Claro, pero ya incluso... Aunque podríamos ver en Abel el primer héroe de esta religión, que tiene varios héroes. Exactamente. Entonces, sí podríamos tener allí que está bastante cercano en el tiempo ese comienzo heroico, porque aunque él no se ha presentado todavía físicamente, ya su trabajo heroico está fungiendo, dando la esperanza a la gente desde ya. Yo difiero de ese planteamiento, pero no vamos a entrar en detalle allí, porque no es el tema de lo que estamos hablando, pero yo considero que es el héroe que origina la religión, y luego la religión origina el héroe. Es una retroalimentación, que en este caso, ciertamente, históricamente, Cristo viene y se presenta ya 4000 años después de que la humanidad estaba aquí. Pero, analizando las cosas desde un punto de vista, desde un todo, considerando la eternidad creada y esas cosas que son puntos teológicos que no vamos a discutir ahora, pero el héroe antecede en este caso a la religión desde mi punto de vista. Pero bueno, o sea, cada quien dio su opinión respecto a lo que es la respuesta a la pregunta, pues, que se nos hizo. Ahora, hay una frase de Lewis que está acá. Y esta frase aparece en el libro Mero Cristianismo. Es un poco extensa, por eso la voy a colocar en dos partes, ¿no? Lewis dice en Mero Cristianismo:
Ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Entonces, íbamos a compartir un poco acerca de eso. Entonces, bueno, Sadiel, para que comience, para que des tu punto allí, ¿no? Respecto a eso y qué piensas tú, si es acertada o no esa frase de Lewis, en un tremendo libro, por cierto, Mero Cristianismo, los que puedan leerlo. Muy, muy buen libro. Pero ¿qué tan cierto es eso de que el hombre no conoce lo malo que es y que mientras tú te dejes llevar por la corriente, en realidad no, mientras no manifiestes una defensa en contra de eso, no vas a poder saber en realidad qué tan fuerte es esa corriente? Mira, una prueba grande de la realidad de lo que significa la esencia humana actual es el mundo tan convulsionado que tenemos hoy en día. Se ha confiado mucho en la bondad humana, que yo considero que está bastante lejos de ser efectiva. Y bueno, de hecho, es un planteamiento bastante importante el saber que todos creen que son buenos hasta que tienen que hacer algo que realmente signifique bondad. Y cuando tú te das cuenta que te cuesta hacerlo, que de ti mismo te cuesta que nazca algo como eso, dices, pero no soy tan bueno. Y de hecho, fíjate que ese es uno de los ganchos que ha tenido, ¿no? ¿Qué se ofrece actualmente en estos evangelios modernos? O sea, ¿qué se ofrece? Y por lo menos si tú me preguntas a mí qué se ofrece, yo considero que la facilidad del amoldamiento y la flexibilidad, es decir, el típico discurso de aquí puede ser quien tú realmente eres. O sea, no te discuto lo que tú traes, no lucho contra lo que tú traes, sino que yo me amoldo a ti. Ya no existe o ya se quiere eliminar aquellos planteamientos antiguos de una estructura sólida, una estructura inamovible, sino que ahora tú eres el centro y entonces yo voy a moldarme a lo que tú pides. O sea, y para mí es uno de los ganchos más importantes y vamos a ver qué opinan ustedes, ¿no? Pero a mí me parece que los evangelios actuales, uno de sus mayores ganchos es esa flexibilidad de poder ser lo que tú quieras que sea. O sea, ya ese evangelio va a ser lo que tú quieras hacer de él, según mi punto de vista. O sea, el gancho de la flexibilidad, la facilidad que hay en que yo ya no tengo que amoldarme, o sea, yo como individuo, sino que ese evangelio que yo escojo se amolda a mí. ¿Qué creen ustedes de esto? Bueno, yo lo veo, yo creo que su punto fuerte es otro y entiendo tu punto, pero hay como una parte donde estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. O sea, él se amolda a ti dentro de un espacio que él quiera alcanzar. Es decir, claro. Es decir, por ejemplo, tú le dices, vamos a suponer que hablemos de dentro de los tantos evangelios actuales que toquemos el ateísmo y el feminismo, por decir algo. Ok. Evidentemente el ateísmo, ok, se puede amoldar a ti en algunos aspectos, pero no puedes tú decirme, voy a ser ateo y creo en Dios. Pero o sea, ya ahí es contraproducente en esencia. Entonces, él se va a moldar a ti dentro de ciertas normativas. O sea, tiene unos límites hasta donde él puede amoldarse a ti. Igual el feminismo. O sea, yo voy a ser feminista, pero considero que el hombre tiene igualdad de derechos que la mujer. Incluso eso capaz te lo compran. Pero de palabra. Pero a la hora de llegar al hecho, lo que se busca es superioridad de derechos de una persona sobre otra. Entonces, sí, hay cierto amoldamiento a la persona, pero creo que no es absoluto. Entonces, yo en este caso planteo que lo que tratan de vender la gran mayoría de estos evangelios modernos es una especie de libertad que yo llamaría en este caso falsa libertad. Es decir, como que tratar de presentarte, y evidentemente para eso necesitan
plantearte primero que estás oprimido. Claro, déjame hacer ciertamente, hay un detallito ahí que es muy importante y es ese. Sí, existe esa flexibilidad y existe también un movimiento ahora del núcleo. O sea, el núcleo que se entendía antes, en muchos casos, por lo menos en el Evangelio cristiano, que incluso podemos hablar más tarde sobre cómo se ha movido ese mismo núcleo dentro del Evangelio cristiano actual o de los pseudo-evangelios cristianos actuales. Pero sí, no te va a ofrecer flexibilidad en todo porque a final de cuentas quiere lograr un objetivo. Solo que ese objetivo, por lo general, está bastante más diluido que lo que nosotros conocemos como una estructura evangélica, ¿no? Claro, evangélico suena muy hacia el lado nuestro cristiano porque esa palabra se ha relacionado mucho con nosotros. Pero una estructura como firme, que no se mueve, que tiene lineamientos muy marcados, muy definidos, que no van a moverse con el paso del tiempo, ni van a moverse por lo que tú quieras, sino que tú tienes que acoplarte a esto. Y ahora sí, se puede mover casi todo, exceptuando, en estas nuevas evangelios se va a mover casi todo, exceptuando obviamente su fin último. Su fin último evidentemente no se va a mover, pero el resto, casi todo es móvil, casi todo es cambiable. Mira esto. Cuando presentamos un evangelio, evidentemente estamos hablando de alguien que transmite un mensaje para, de alguna manera, digamos, venderte una idea. Okay. Tú ves si la compras o no la compras. Entonces, ellos van a ser móviles, o digamos flexibles en lo secundario. Es decir, más o menos la premisa vendría siendo lo siguiente: haz todo lo que quieras siempre y cuando cumplas esto, esto y esto. O sea, en eso digo, o sea, son flexibles, pero no flexibles en su criterio central. El que busca aborto te va a decir, haz lo que te dé la gana, pero acompáñame en buscar aborto. O sea, a eso voy. No es que ahí no va a haber flexibilidad. Claro. Pueden ser flexibles de que, mira, de repente yo creo que ya picar al muchachito a cierta edad, a ciertos meses, está mal. Y el otro dice, no, yo pienso que mientras no haya salido, aunque tenga 9 meses, todavía hay chance. Ahí puede haber flexibilidad. Pero en que tú digas, mira, yo considero que no puede, que no hay aborto. Ahí no hay tolerancia. Y yo creo que eso es algo que comparten la mayoría de los evangelios y aún el evangelio cristiano, que esa es otra mentira que se ha querido vender. Los evangelios en sus ideas centrales no son tolerantes. No, para nada. No son tolerantes. Y si te quieren vender uno que lo sea, probablemente sea mentira. Tú ves, por ejemplo, el discurso en Argentina de Milei, que es liberal y concuerdo con él en muchas cosas, en otras no. Pero tú no ves un discurso tolerante. Él dice, mira, hay que dolarizar y hay que dolarizar. No es que mira, que vamos a negociar, qué tal. No, esta es la idea. Es que en el podcast pasado, en el episodio pasado, hablamos acerca de lo radical que es la verdad. O sea, la verdad es radical y cada quien que defiende un punto se presupone que lo hace desde el supuesto de que es verdad. O sea, si tú vas a emitir un planteamiento, se supone que tú crees a lo menos que es verdad. Y como tal, como verdad, la verdad tiende a ser radical. La verdad no asume de medias tintas. De hecho, hay un versículo en la Biblia, no recuerdo exactamente la cita, cualquiera de las personas que nos esté viendo y si tiene a bien colocarlo allí en los comentarios, que Cristo dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y fuego he venido a echar en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? De que todo evangelio es radical. Y si yo digo que tengo la verdad, obviamente yo estoy diciendo por contraposición que tú no la tienes. Exacto. Entonces es una cuestión de que estamos prácticamente como Platón contra los sofistas. Cuando Platón está defendiendo un punto, están los sofistas con su demagogia, inventando palabras, buscando cuestiones, buscando la forma de tergiversar la verdad. Entonces si tú hoy llegas y dices Jesucristo es rey, entonces dicen eso es ofensivo. ¿Por qué es ofensivo? Bueno, porque lo que pasa es que tú no puedes decir que tu deidad está por encima de otras deidades. Entonces ahí iríamos al punto donde está mi libertad de culto.
¿Por qué? Porque yo tengo libertad de culto, tengo libertad de creencia, tengo libertad de opinión, en la cual si hay una persona hoy en día, y es parte de lo que estamos hablando, que en su evangelio él cree que es un caballo, y yo tengo que respetar el hecho de que él cree que es un caballo. Y quizás, ya que se ha comenzado ahora a deformar la lengua y quieren hacer lenguajes inclusivos, entonces tendremos que aprender nosotros a hablar en caballo, pues. Pero ojo, sería respetable solo que no religiosamente. O sea, yo ciudadanamente, como individuo, fuera de un aspecto religioso, yo puedo decir, haz lo que tú quieras. Ahora, el error está cuando se quiera decir el evangelio, bueno, el evangelio en este caso no, el cristianismo que en este caso es la versión práctica de esa predicación, lo que te lleva a practicar. El cristianismo tiene que tolerar a la gente caballo, ¿no? Porque el planteamiento de la gente caballo va en contra de la idea del evangelio que Dios creó, por un lado hombre y por otro lado caballo. Exactamente. Entonces, ya ahí, yo como individuo puedo decir, ok, finísimo, te consideras un caballo, sé caballo por allá. Pero cuando ese individuo me viene a decir, no, que el cristianismo me ofende, es que es natural que te ofenda porque pensamos distinto y el cristianismo considera que lo que tú estás diciendo es un sinsentido. No, y no nada más eso, sino que tenemos, o sea, si existe la gente caballo, si realmente existe la gente caballo, ¿cuál es el problema entonces, por ejemplo, de que venga un granjero que tiene caballos en su hacienda y diga, mira, este caballo me lo encontré aquí, me lo llevo? No, y pareciera un chiste, pero entonces no puede. ¿Por qué no puede? No, porque es un ser humano, no, pero él asume que es un caballo. O sea, hay muchas cosas contraproducentes en ese asunto, pero para cerrar aquí mi intervención, que ciertamente el asunto es que existe libertad en todo lo que no sea el núcleo, pero esa flexibilidad yo la llevo es al punto de que cosas que siempre se han asociado a que están vetadas, a cosas que tienen ya límites definidos, se desdibujan esos límites y no realmente, a final de cuentas, no te ofrecen una libertad real, ni te ofrecen una flexibilidad real. Pero ya va, todavía no hemos hablado de a qué me refiero. No, yo estoy hablando de tomando tu palabra de libertad para sumarla a flexibilidad, poniéndolas allí cercanas. Se desdibujan los límites de cosas que ya existían y se dibujan nuevos límites solo que hacia otro lado. Entonces, por eso digo, se da una flexibilidad y ciertamente el niño que nunca ha salido de su casa, el patio de la vecina le parece algo interesante. Pero ya después que está en el patio de la vecina, al final hay otras casas que tienen sus propios límites, solo que yo antes no me había dado cuenta de todos los demás límites que había. Entonces, sí, se desdibujan ciertos límites que ya estaban preestablecidos, pero se dibujan en otro lado, solo que no suelen darse cuenta estas personas que son atraídas hacia estos evangelismos, que se le están dibujando nuevos límites y se sienten libres, se sienten con cierta flexibilidad para hacer las cosas que quieren hacer y que ahora pueden hacerlas, porque antes no podían. A eso me refiero. Okay. Mira, toda religión y todo planteamiento necesita un adversario. Todo planteamiento necesita un adversario. Y en este caso me viene muy a memoria lo que son las aventuras de Don Quijote. Porque Don Quijote en su planteamiento de hidalguía, en su planteamiento de que él quiere ser un hidalgo, que él quiere ser un caballero y respetar los códigos de caballería, él tiene un ideal de lo que él es, de lo que él pretende ser. Y bajo este supuesto, él comienza a buscar enemigos. Y si tú analizas lo que es las desgracias de Don Quijote pelea contra una cantidad de enemigos, pero cuando tú analizas la cuestión, es él el que está buscando los problemas todo el tiempo, es él el que está buscando los enemigos, llega a una venta, el gordo es el enemigo, el que le acomodaba el caballo era el enemigo y le dio un lanzazo a uno, se peleó con el otro, todo el tiempo le están dando una paliza, los molinos de viento son el enemigo, o sea, él tiene un planteamiento y necesita buscar un enemigo porque el enemigo es quien valida su gesta de caballería, ¿no?
fíjate por qué viene a colación lo que estoy diciendo. Porque estos planteamientos, todo evangelio necesita su adversario. Ahora, estamos hablando, por lo menos, mencionamos ahorita muy de moda que está este sistema progre, donde el Estado es el enemigo. Y creo que el Estado es el gran enemigo, ¿no? De muchos planteamientos, de muchos tipos de evangelio. El sistema es el enemigo. ¿Y qué es lo que buscan la mayoría y de las religiones? Lo que te presenta la mayoría de estos evangelios es la libertad. Tú eres esclavo, necesitas ser libre. Y eso no es distinto en el evangelio. En el evangelio tú tienes un enemigo. Ahora, ¿cuál es el punto principal aquí de esto? Y es que en el evangelio, a diferencia de muchas otras religiones, el enemigo eres tú. O sea, el enemigo es el propio ser humano. Si tú te vas eliminando punto por punto, tú te das cuenta de que, ok, Satanás, que la palabra Satanás es adversario, es tu enemigo. Pero al final no es el enemigo que puede destruirte. El enemigo que puede, él hace todo lo posible por destruirte, pero no puede destruirte. ¿Quién es el enemigo que realmente puede destruirte? Eres tú mismo. El que es capaz de tomar decisiones. Eres tú el que puede tomar decisiones y en última instancia sería Dios. Sé que muchos de los que de repente están viendo el podcast no van a entender mucho esto. Quizás lo hablemos luego cuando estemos tocando temas más puntualmente teológicos. Pero en esto se diferencia el cristianismo y por esto el cristianismo es relevante en la actualidad y se diferencia de cualquier otro tipo de evangelio. En que el evangelio te dice puntualmente tú tienes un problema y eso te lo dicen todos los evangelios. Pero lo que te dice el evangelio cristiano que no te dicen los demás evangelios es que el problema eres tú. O sea, el evangelio te dice, tú tenías un problema, tú eres pecador, pero resulta que tu problema está solucionado porque Cristo murió por tus pecados. En cuyo caso, ahora lo que tú necesitas para ser salvo es aceptar el perdón. De manera que si tú te pierdes bajo el supuesto evangélico, el problema eres tú. Eso se contrapone y es parte de lo que decía Sadiel al inicio del programa, de que la mayoría de los evangelios tratan de sacarte a ti. Tú no eres el problema. Y podemos hablar, por ejemplo, del socialismo como evangelio. El socialismo como evangelio te dice... Tú no eres el problema es la sociedad en la que tú vives, los burgueses son el problema, el proletariado es el problema, el capitalismo es el problema. Siempre coloca el problema en un tercero y no te lleva nunca a asumir que tú eres el protagonista de tu historia. Y es importante que nosotros como individuos pensantes nos asumamos como protagonistas de nuestra propia historia, porque eso te lleva a no colocar tus responsabilidades a un tercero. Y es lo que está haciendo la mayoría de estas religiones, la mayoría de estos evangelios hoy en día, y es llevarte a que no asumas responsabilidad, a que no asumas culpa, porque la culpa la tiene otro. Tú estás como estás porque el gobierno es malo, tú estás como estás porque el mundo es malo, porque el capitalismo es malo. Y yo no os voy a decir que no existan razones, no, razones existen. El problema está en que cada ser individual es responsable de su vida y de las decisiones que toma. Entonces, hay una cuestiones que son, algunos porque son demasiado negativistas y otros porque son positivos, pero eso no sería positivismo, eso sería una falacia, porque te dicen, por lo menos, si tú crees que puedes, tú puedes. No, eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es una falacia. Pero a las personas les gusta escuchar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecen en realidad la mayoría de estos evangelios? Autorrealización, ok, eso te lo ofrecen prácticamente que todos los evangelios, una autorrealización, un autodescubrimiento. Pero ¿cómo viene ese autodescubrimiento y por qué el evangelio es diferente a otro? El evangelio cristiano, ¿verdad? La redundancia, es diferente a otros evangelios en ese punto particular. Entonces, mira, ya porque el evangelio cristiano es diferente
Antes de meterme para allá, voy a plantear por qué yo decía que el asunto era la libertad. Como bien decía Israel, uno de los asuntos centrales de estos evangelios siempre es, aún del cristiano, presentarte una problemática. O sea, hay un problema, hay una situación que posiblemente tú no conozcas, no hayas notado que tienes este problema, y si lo has notado, no sabes aún cómo salir de él. Entonces, tomando en cuenta los dos planteamientos que hablábamos, el ateísmo y el feminismo, es muchísimo más fácil resumir el feminismo que el ateísmo. El ateísmo es un planteamiento mucho más extenso. Pero en este caso, el problema central del ateísmo suele ser: te tienen oprimido con la idea de un Dios. Un Dios que, por cierto, no existe. Entonces, todo lo que te han venido planteando desde la idea de Dios es falso. Y en cuanto al feminismo, en este caso necesitas ser libre del macho, del varón, de ese Machirulos patriarcado, opresores. machirulos Acá opresores. presente. Ese Divino tipo de hoy. ideas. Entonces, ahí vamos por ese planteamiento de la libertad. Ahora, ¿qué es la libertad? Es la capacidad o el derecho legítimo que tiene cada individuo de actuar como corresponde. Y aquí hay otro asunto que no creo que dé tiempo de hablar hoy, y es por qué, no digo, cuando dije al inicio, no planteé libertad puntualmente, sino una falsa libertad. Porque sencillamente el ser humano nunca, desde el inicio de la historia y hasta que la misma acabe, es ni será libre en su totalidad. ¿Por qué? Yo puedo estar en Venezuela dentro de un sistema llamado democrático, donde venimos de demos, de ese gobierno del pueblo, de ese gobierno de los individuos que ponen gobernantes. Sin embargo, hay una serie de leyes. O sea que en última instancia, aun cuando la democracia fuera eficiente, los habitantes de una democracia estamos aún así condicionados por las leyes que pone esa misma Siempre hay a democracia. quien obedecer. Siempre alguien manda. Entonces, independientemente de esa libertad, siempre consigue cómo colarse ese mensaje de presentar una libertad, porque el hombre quiere ser libre. El hombre quiere ser libre, y siempre que le dicen, mira, tu problema es él dice, oye, ciertamente, ese como que se parece a mi problema. Y entonces estas religiones actuales, y actuales porque existen, cierto, evangelios actuales, digo actuales porque existen, pero más allá de eso, algunos tienen muchísimos años. O sea, el ateísmo es una cuestión muy vieja que aún en la Biblia dice, mira, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, que existen, ya la idea atea existía cuando se escribía la Biblia. Entonces, en todo este planteamiento se busca una libertad. El hombre quiere libertad. Ellos te dicen, yo te tengo esa libertad. Ok, ¿cómo llego a esa libertad? Sigue mis preceptos. Fíjate, por cierto, estoy tratando de recordar la palabra exacta, pero no me acuerdo, que esa es la causa por la que matan a Platón. Porque Platón no creía en los dioses. O sea, Bueno, sea, según él mismo sí lo hacía. o sea, pero me refiero al argumento que utilizaron, pues. Y ese es Sócrates. Platón hablando sobre Sócrates. Ok, pero... O sea, al que matan por supuestamente no creer en los dioses, a Sócrates. El relato lo escribe Platón. Sí. Lo que estoy tratando es no me acuerdo exactamente cuál es el apelativo que se le da. No me acuerdo si es que lo acusan de impiedad. Ajá, lo acusan, sí, lo acusan de impiedad. Y ese planteamiento de impío es que no tenía relación con los dioses. No tiene temor de los dioses. Y eso básicamente se puede resumir en ateísmo. Y ese era lo que quería acotar ahí. No lo era. Lo que planteaba Sócrates era una concepción distinta, porque Sócrates decía que la idea contemporánea en ese tiempo de los dioses, por ejemplo, el planteamiento de la Ilíada, del Eneida, ese tipo de cosas, hacían ver al dios muy, muy humano. O sea, que iban a emborracharse, iban a meterse en un problema por una mujer, ese tipo de cosas que son naturales del hombre. Pero él decía, no puede ser que la deidad tenga ese tipo de cosas. Y bueno, ahí nos estaríamos metiendo en otro asunto con Sócrates. Ahora,
este planteamiento de lo que ofrecen los evangelios modernos tiene un detalle importante, y es que cada planteamiento en teoría aceptado como moderno ve en el evangelio cristiano un enemigo. Ya. Es decir, Pausa ya. O bueno, termina esa idea para hacer un punto mira, aquí, ¿no? surge el planteamiento ateo actual. Sin embargo, tú no ves al ateo haciendo un discurso diciendo, oye, qué desgracia el budismo shinto. Esa broma de verdad que no sirve para nada. No, tú vas a ver a un ateo diciendo el cristianismo, el evangelio cristiano. Tú no ves al ateo diciendo, oye, mira, lo que pasa es que los hawaianos tienen sus creencias y sus dioses. Esa broma es un no. O sea, ese tipo de planteamiento tú no lo ves. Generalmente el ateo va contra el evangelio cristiano. Hay muchísimos argumentos por los cuales luchar contra, qué sé yo, el aborto. En el mundo occidental, ¿no? En el mundo occidental, pero aún así, tú te vas, porque ¿qué pasa? El mundo occidental es el mundo occidental en cuanto a zona geográfica y todo ese asunto. Sin embargo, cuando hablamos de Oriente, sí, Japón tiene su cultura, sí, China tiene su cultura, la India y todo eso tiene su cultura. Sin embargo, El alcance. su sistema ya está normado por el mundo occidental. Sí. O sea, tomaron las construcciones del mundo occidental, tomaron la tecnología del mundo occidental y todo ese asunto. O sea, Europa llenó al planeta entero de su tecnología, al punto que actualmente el sistema gobernante, que podríamos decir es el de Estados Unidos, es Inglaterra 2.0. O sea, Estados Unidos arrasó con la población indígena, a los negros también prácticamente los exterminó. Puedo utilizar la palabra negro porque toda mi familia es negra. O sea, ahí está Israel, es mi hermano, es negro. Mi papá es negro, tengo sangre negra. Personas de color sombra. Sí, ok. Personas de color sombra. El asunto es, acaban con los indígenas, digamos, discriminan en gran manera a la población afrodescendiente. Y sí, el gobierno que rige el mundo actualmente, el norteamericano, sigue siendo europeo. O sea, no hubo ese planteamiento de mestizaje que hubo en la parte de Hispanoamérica, sino que hubo una cuestión de, mira, necesitamos más espacio donde vivir, vámonos para allá. Algo así. Ok, entonces, yendo todo esto, es ese sistema el que se proyecta por todo el mundo, el sistema europeo, que es el que llamamos occidental, y tanto África como Oceanía, como Asia y América están permeados, sus culturas prácticamente no existen dentro de ese sistema. Entonces, sí, pero cuando me refiero al mundo occidental, lo digo por el hecho de que nosotros, los ateos que conocemos, se oponen al cristianismo porque el cristianismo es la religión predominante dentro del mundo occidental. No lo es así en el mundo oriental. En el mundo oriental está el hinduismo, está el islam, y cada persona que vive bajo las normativas de esa religión predominante es ateo a esos dioses. A eso es a lo que me refiero. Pero fíjate los grandes ateos de la historia. ¿Cuántos tú puedes decir que son anti una religión distinta al cristianismo? No digo que no hayan. O sea, se está diciendo es que la gran mayoría de ellos se enfoca en ir en contra del sistema cristiano. Y no hablo solamente de los ateos. Hablo de cualquier evangelio que sale. O sea, el feminismo... El gran enemigo a vencer es el cristianismo. Exacto. Ese es el planteamiento que estoy haciendo. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, el gran enemigo a vencer es el cristianismo. Pero lo que quería era manifestar era que por lo menos las personas que... Vamos a poner un caso, por lo menos el caso de las mujeres y las restricciones que tienen en algunos países árabes, donde tienen unas leyes bastante fuertes. Ellas no se oponen en este caso al cristianismo directamente porque el cristianismo no está ejerciendo ninguna medida de presión sobre ellos, sino más bien es el islam. Pero estoy de acuerdo contigo en que el cristianismo es el gran enemigo a vencer. Y una de las razones que... Fíjate qué detalle, que tú no ves a los feministas haciendo marchas por esas mujeres. Bueno, o sea, habrán algunas personas allá. Ya se fueron de Pakistán.
algo así. De Pakistán, que cuando venía el avance de esta gente, Ujú. se fueron, ya no hay feministas allá en Sí, Pakistán. sí quedarán algunas que de verdad Crean se en eso. interesan en las mujeres. No, porque ahí hay otro asunto y es en los verdaderos Sí, objetivos sí. del feminismo actual. Pero el asunto aquí es, la pregunta central de esta parte que estoy formulando es, ¿por qué cada evangelio o casi todo evangelio nuevo que surge dice, el enemigo es el cristianismo? O sea, el enemigo del ateo es el cristianismo, el enemigo de la izquierda es el cristianismo, el enemigo de la derecha en muchos casos es el cristianismo, el enemigo en muchos aspectos de casi cualquier planteamiento nuevo que sale es el cristianismo. Mira, los ecologistas hablan en contra del cristianismo, los veganos hablan en contra del cristianismo. O sea, tú te consigues un montón de gente que tú dices, pero ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Resulta que estás parado sobre un sistema creado por el cristianismo. Eso me recuerda. O sea, estás en la casa del cristianismo. Eso me recuerda a Thanos. ¿Tú quién eres? ¿Sabes? Algo así. Algo así, gente que uno ni conoce. Mira, hace unos años, cuando llegué a ver un tiempo el tema de la WWE. Ajá. Estaban con ese tema de los luchadores, está la separación de marcas entre Raw y SmackDown, y está en SmackDown AJ Styles. Ok. Él dice, esta es la casa que AJ Styles construyó, siempre lo decía, siempre que iba a pelear, ¿no? Entonces, es más o menos el asunto que pasa con el cristianismo. La gente está dentro de la casa que construyó el cristianismo, hablando de que el sistema occidental, y sí, tiene influencia de muchas cosas, pero lo que permitió o el factor fundamental para el desarrollo del sistema occidental es el cristianismo. Yo creo que eso es indudable. Entonces, están en la casa que construyó el cristianismo y dicen, para yo poder gobernar esta casa, necesito vencer al patrón de esta casa. Mira, lo que iba a decir hace un rato, ¿no? Antes de que se abriera el tema, pero que de lo que hablamos hace un momento dijimos, tú hablabas de la libertad, yo hablé sobre la flexibilidad, Israel hablaba, quizá podríamos decir, de la autocompasión, de que no tienes la culpa, sino que la tiene alguien más, de ese excluirte del grupo de los malos, ¿no? Ya tú no eres el malo, sino que hay alguien más que es el malo, tú no. Israel habló de la libertad también. Sí, pero él el mencionaba planteamiento de un villano. Pero para tomar esa otra parte que él hablaba como que de ese que el malo es otro, o sea, poner esa parte también allí. Fíjate todos los planteamientos que traen, casi no todos traen estos mismos planteamientos, pero muchos los traen. Y aún así, que traen este tipo de planteamientos, todavía necesitan enfrentarse al jefe del patio. Ahora habrá que, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿no te basta con traer un nuevo planteamiento y solo dejarlo en la mesa? Necesitas automáticamente conseguir validación. Y para conseguir validación, fíjate que esta tarde hablaba yo con un buen amigo que tenemos algunas diferencias con respecto a algunos temas, sobre todo temas en cuanto a parte religiosa. Y estábamos comentando sobre ese tema de la sociedad en general, porque así como tú decías, el alcance de la sociedad occidental está en todo el mundo. Está en todo el mundo, aunque muchos quieran negarlo. La base del mundo que conocemos hoy en día, me atrevo a decir del mundo, porque incluso los musulmanes han tomado lo bueno, lo que ellos consideran útil del mundo occidental y han rechazado el resto. Y ahí podríamos entrar como en ese caso tan gracioso de las personas de que son de color un poco más oscuro, que hablan de que ellos son más fuertes, que son más capaces que los occidentales, pero no. Ojo, no necesariamente las personas que son un poco más oscuras. En este caso, porque nosotros también tenemos un color de piel distinto al caucásico. En este caso, vamos a hablar de esas personas con ese color de piel radicadas puntualmente en Estados Unidos, que tiende a asumir que merece un montón de cosas por nacer con un color de piel. Porque tú no vas a ver aquí eso no pasa. No, y ni siquiera los originarios de allá que tú dices, ¿dónde tú ves a una persona en el Congo preocupada por hacer una protesta porque tiene X cantidad de derechos? No, esa gente está tratando de vivir, de sobrevivir. Bastante difícil la situación por allá, por cierto. Tiene preocupaciones muy distintas. Entonces, no es el color de piel el asunto. Porque el problema del afroamericano
no es un tema de color de piel. No, para nada. Y aquí no vamos a hablar de negar Y racismo. ojo que aquí en Venezuela se nota mucho que el color de piel no es tanto el Exacto, problema. en Venezuela hay de todos colores y no hay ese tema. De hecho, hace poco hablaba con unas personas de color afroamericano, por decirlo de una manera, pero esas personas no se sienten identificadas, por irnos al aspecto actual de con qué te sientes identificado, no se sienten identificadas con esas luchas sociales que se dan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están interesados en trabajar, en lograr sus objetivos con su esfuerzo y no en decir, oye, el Estado que me ayude a lograr esto. Ese es otro de los evangelios modernos que tiene mucho poder. Ese evangelio afroamericano, que sí hay personas en Venezuela y en países de Hispanoamérica que se sienten identificadas con eso, pero no son la mayoría. Pero fíjate, a lo que voy es esto, ¿no? Que todos han tratado de hacer lo que sucede con la caída de Roma, con la caída física de Roma como tal, geográfica, que todos quisieron tomar un pedazo, ¿no? En este sentido, el evangelio no cae ni va a caer. El evangelio cristiano no va a caer. Lo siento, no va a caer. Ellos han tratado de tomar lo bueno, lo que ellos consideran bueno, porque incluso hay quienes dicen, no, pero es que la situación en el África subsahariana está como está por la influencia occidental. Ya va. Fueron ellos mismos los que, así como tomaron lo bueno, también tomaron la parte corrupta de la sociedad occidental. Fueron los mismos. Ellos mismos resolvieron su asunto de esa manera. Pero siguiendo con el punto, para llegar al punto central de mi idea es que aunque muchos no lo quieran, todos están cimentados de una o de otra manera sobre la base de la sociedad occidental, que a la vez está cimentada sobre la base del cristianismo. Y entonces ahora es donde yo necesito, primero que nada, después que pongo mi planteamiento en la mesa, necesito que el planteamiento que ha demostrado ser más eficaz, que ha demostrado ser más eficiente, que ha demostrado ser más verosímil, sea que caiga, porque yo siempre digo que existen dos tipos de hombres cuando quieren conquistar a una mujer. Existen los que tratan de con su esfuerzo lograr crecer ellos y verse mejor, ser mejores, y están los que hunden al otro y así yo no necesito crecer. Él se cae y ya yo quedo siendo el más alto. Ya, déjame completar la idea. En este asunto, hay muchos que quieren atentar contra el evangelio cristiano para que caiga, y fíjate que están intentando carcomer con muchas falacias que andan por los alrededores, carcomer las bases de lo que es el real evangelio cristiano, para así poder ellos decir, ellos en esto están equivocados. Si ellos lograsen demostrar cosas que no van a poder hacer porque son puras falacias, que una de esas patas no es válida, toda la estructura sobre esa pata tendría que caer, y entonces ellos ya no necesitarían crecer. Porque al estar donde están, pero si el otro cae, entonces ellos estarían en una buena posición. Es decir, tu evangelio no tiene las condiciones necesarias para ser aceptado. Necesitas desmeritar el evangelio gobernante, en este caso, independientemente de que muchas personas no lo crean, es el que tiene más alcance actualmente. Necesitas desmeritarlo para tú sentirte que creces. Esto me hace recordar históricamente al Imperio Romano. O sea, todos los reinos que surgieron y muchas guerras, de hecho, que ocurrieron en Europa Central, en la península itálica, en todo lo que son los países romances, de que salieron de los latinos, de esa destrucción de Roma. Pero todos esos reinos no hubieran existido nunca sin la destrucción del Imperio Romano. Y de hecho, el mundo occidental, a grande, y volvemos al punto, está sentado básicamente sobre lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano extendió o permitió extender de alguna manera una creencia uniforme, y ese planteamiento, el hecho de que Constantino haya asumido una sola religión para el imperio, todos los caminos llevaban a Roma. Ayudó muchísimo a establecer un sistema gobernante que existe de alguna manera hoy en día, ¿no? Entonces, el evangelio, y el cristianismo, es un evangelio tan odioso por el hecho de que él te dice, existe un solo Dios. Y cuando tú vas a Egipto y dices, existe un solo Dios, y de paso no es Horus,
sino que es el mío. No es Ra, sino que es el mío. O tú vas a Babilonia o vas a los fenicios y le dices, mira, existe un solo Dios y no es ninguno de tus Baales, es el mío. Eso es un choque y por eso decíamos al principio de que en los aspectos religiosos se es radical. Porque si tú dices, Jehová es Dios y resulta que Jehová no coexiste con otros dioses, entonces yo estoy diciendo que no solamente es que no existen otros dioses, sino que tú estás loco porque crees en esos dioses. Entonces, el evangelio es el gran enemigo a vencer de todas las religiones, de todos los sistemas. ¿Por qué? Porque el evangelio está por encima del sacerdote. ¿Qué quiero decir con esto? De que la mayoría de las religiones tienen un profeta o han tenido un profeta que habla y que él dice lo que se supone que el Dios de esa religión está diciendo. Ahora, el evangelio tiene un punto importante y es que hay un escrito. El evangelio cristiano. El evangelio cristiano. Vale la redundancia, que tú puedes desafiar a ese pseudo profeta y decirle, tú estás equivocado. Y tienes la autoridad para desafiarlo porque la escritura te la da. Y tú le dices, mira, lo que tú estás diciendo es incorrecto. Lo que tú estás diciendo no es veraz. Lo que tú estás diciendo no se corresponde con lo que han dicho los otros profetas que han existido 5,000 años antes de tu existencia. Entonces, hay una frase, ¿no? Y yo diría que el cristianismo hoy es tan infravalorado, de que todo el mundo parece que están huyendo hacia otras religiones, hacia nuevas formas de hacer las cosas, pero el cristianismo es infravalorado y me recuerda esa frase de Tolkien, creo que es Gandalf, no me equivoco, que le dice a Frodo que no todo lo que brilla es oro, ni todos los que van están perdidos, refiriéndose cuando conocen a Aragorn y lo ven así, todo vestido como un montaraz, pero no sabían que él era el heredero, que era el heredero de Isildur, el que tenía el heredero del reino, las llaves del reino. ¿Qué quiero decir con esto? El evangelio hoy en día ha sido puesto a un lado, es el enemigo número uno de la mayoría de las tendencias, pero no deja de ser el más importante. No deja de ser la base. No deja de ser, de alguna manera, el que regula, el mayor regulador de conducta en el mundo y el mayor creador de conciencia también y de moral, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de la poca moral que todavía existe en el mundo se debe a la religión cristiana. Y fíjate que el evangelio que más claridad ha dado sobre su deidad es el cristiano. O sea, tú no ves a alguien diciendo, mira, vamos a refutar la idea de Dios. ¿A dónde nos vamos? Vamos a refutar a Lao Tse, que dijo que existe un ser que es la madre de todos, que se apoya en sí mismo. No. Vamos a refutar a Tomás de Aquino, que hizo 5 días. Vamos a refutar a Tomás de Aquino. O sea, tú ves que el planteamiento... A intentarlo. A intentarlo, evidentemente. Y en todo caso, puede que se llegara a refutar a Tomás de Aquino, pero eso es lo otro interesante del evangelio. Que refutar a Tomás de Aquino no implica refutar el evangelio cristiano. Estás refutando un intérprete. Estás refutando la interpretación que tuvo Tomás, que en este caso, hasta el sol de hoy, yo me suscribo a la interpretación de Tomás en casi todos sus aspectos. Pero aún así, refutar a Tomás y refutarme a mí no implicaría refutar el evangelio cristiano. Entonces, tienes un planteamiento que se ha extendido de una manera sorprendente, un planteamiento que ha llegado a muchos lugares y que se ha vuelto ese enemigo a vencer. Y ahora, uno de los planteamientos centrales, y esto lo vamos a hablar ya en el tercer programa, pero uno de los planteamientos centrales y que es la causa de estos capítulos, de estos 3 capítulos dedicados a la importancia o la relevancia o la vigencia del evangelio cristiano en la modernidad, es lo siguiente, que se habla del evangelio cristiano como una idea anticuada. Se quiere presentar al evangelio cristiano como una idea del ayer
esa idea de seguir a Dios como un planteamiento que ya caducó, que ya venció y que hace falta ir al mañana, que hace falta ir al mundo actual, al punto que ya se habla, por ejemplo, se plantea mucho actualmente una idea no del socialismo como algo contra capitalismo, sino algo post-capitalismo. Se está usando mucho ese planteamiento, ¿no? Que en realidad es un poco falso, pero se está usando. Y asimismo se está hablando de un mundo post-cristianismo, un mundo post-evangelio, un mundo post-Dios. Pero todo esto surge el planteamiento que vamos a hablar en el tercer programa, y es si está o no está vigente el evangelio cristiano hoy en día. Pero más allá de eso, antes de hablar de qué ofrece el evangelio cristiano y por qué está vigente hoy en día, es necesario que analicemos por qué esa diferencia entre los distintos evangelios cristianos. ¿Hay varios evangelios cristianos o es que hay cosas que dicen ser cristianas y no son el evangelio cristiano? Bueno, no sé si tal vez ya no nos dé mucho chance hoy. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tenemos 1 hora. Creo que este punto podríamos tocarlo a profundidad. Tocarlo rápidamente para no tocarlo en el próximo programa, que tenemos un invitado y bueno, quizás vamos a tocarlo rápidamente hoy, ¿no? Pero antes, algo muy, muy curioso que era justamente lo que yo compartía con mi amigo esta tarde. Y yo le decía, mira, es interesante que muchos creen que puede haber algo... No, bueno, ya el cristianismo ya está un poco desfasado. Papi, ya va. La base de la sociedad es esa. Es decir, tú no puedes hablarme de algo de algo que está sucediendo acá arriba y decirme que vas a quitar lo que está aquí o que vas a quitarlo aquí arriba. No puedes quitarlo solo aquí arriba. No puedes hacerlo. Entonces, no se puede decir de un mundo post-cristianismo, porque ya está en la base, ya está en los cimientos, y eso de ahí no van a poder sacarlo. Ahora, yendo a este punto que tú dices para apresurarnos un poco. Una idea ahí que sería bueno que la gente tenga en cuenta, que yo creo que es una de las más importantes que trae el cristianismo, y es que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Fíjate que cualquiera, cuando te habla de la igualdad y de la democracia, se va a Grecia, pero la democracia griega no se relaciona en muchísimos aspectos, es distinta a nuestra democracia actual, porque la democracia griega, el ciudadano era quien peleaba por el Estado, era quien hacía un montón de cosas, y en ese caso estoy más cercano a aquella democracia, Sí, porque correcto. creo que hubo una mala interpretación de algunos aspectos cristianos. Pero hoy en día el individuo que trabaja y que hace un montón de cosas, que tiene 7 empresas y que aporta un montón de dinero a la nación, tiene la misma potencia de voto que el borracho que vive en la calle. En teoría, pero no vamos a tocar ese tema. En teoría. Pero lo que te quiero decir es, eso lo trae la idea Sí. que independientemente de tu condición eres igual porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Ojo, quiero aclarar algo aquí para que no se vaya a ver mal. El man del que estoy hablando, cero hate, muy buen debatiente. Estuvimos hablando un buen rato. Él no le ha estado tirando hate al evangelio, solo que estábamos compartiendo ideas. Y hablamos un poco de eso. Si vas a ver el programa, mucho cariño para ti. Pero es importante tener a veces con quién hablar estos temas face to face, ¿no? Es chévere. Ahora, yendo al punto de eso, ese falso evangelio que ha tomado el nombre de lo que ya está construido. O sea, ya yo entré en un templo que está construido para pregonar mi evangelio en este templo, haciéndome pasar por el sacerdote de este templo. Es muy fácil en el mundo actual hacer el objetivo del evangelio difuso y subjetivo, y entonces meterme en esa mezcolanza, meterme en ese río revuelto y hablar en nombre de ese evangelio real. Ahora, el asunto está en que, oye, en este sentido, incluso lo interesante de esto es que la Biblia habla de eso, ¿no? Dice que iba a llegar gente que iba a querer tomar el nombre, nada más, pero iban a querer hacer lo que ellos quisieran, a vestir sus vestiduras, comer su pan. Eso, por la parte teológica no la vamos a tocar ahorita, pero sí es interesante de que ya eso ya se sabía que iba a venir gente así. Por más que muchos no lo quieran, ya lo hemos hablado, el evangelio es lo que es quien predomina, es quien manda, es quien dicta,
Y entonces cuando ya no puedo vencerte, entonces yo no es que voy a unirme a ti, pero voy a simular que me uno a ti. Entonces utilizo tu nombre, utilizo tu alcance. Muy, muy importante esto que también está sucediendo hoy en día. Se está utilizando el alcance que ya tiene el evangelio cristiano para transmitir información que no va correspondiéndose al evangelio cristiano, pero se utiliza su alcance. ¿Por qué? Porque al yo decir soy cristiano, entonces lo que sea que yo diga, no a todos, a los que estudian, a los que se capacitan, no les va a generar un trastorno allí, pero a los que no, a los que solo con escuchar cristiano dicen, ah, bueno, lo escucho, sí puede generar un problema. Mira, y yo aquí separaría esto en dos aspectos. Creo que tú te enfocaste en ambos, pero fíjate, por un lado tenemos a los que utilizan el evangelio para propósitos varios. Tenemos propósitos varios distintos al evangelio. Ninguno bueno. Ninguno bueno. Estamos hablando tipo del evangelio de la prosperidad. Estamos hablando de judíos mesiánicos. Estamos hablando de ese tipo de caminos que en teoría no tienen nada malo, pero el mensaje que presentan es distinto al evangelio. Y ahora que ya Israel tiene ahorita la palabra, está otro aspecto, y son planteamientos que se quieren presentar como cristianos, pero en su base son totalmente cristianos, totalmente contrarios al cristianismo. Por ejemplo, tenemos gente que se dice cristiana, pero es abortista. Tenemos gente que se dice cristiana, por lo menos he visto algunas federaciones que supuestamente son cristianas, pero me dicen, mira, voy a ordenar a un sacerdote LGTBQHJK LMN. LG. Y ese tipo de planteamientos, y tú comienzas a decir, ¿cómo tú me dices que vas a hacer un planteamiento cristiano cuando lo que presentas es contrario en su base al cristianismo? Y por eso decía hace rato que cuando te quieren vender un cristianismo que se amolda a la gente, es mentira. El cristianismo es en su base, es contracultura, como dice el pastor, y es un evangelio confrontativo. Es decir, si presentas el evangelio cristiano, no puedes ser amigo ideológicamente de esta serie de planteamientos. No puedes, o sea, no hay manera. O eres una cosa o eres la otra. Esto no implica que no vas a tratar a nadie ni que vas a hacer una yihad o una cruzada. Pero ideológicamente no puedes compaginar una cosa con la otra. Fíjate de lo siguiente, ¿no? Ya para ir cerrando. El evangelio está tan vigente y es tan relevante hoy en día que una cantidad de personas que no son cristianas, por cultura, se asumen cristianas. Y el hecho de que personas que no creen en realidad los principios del evangelio, a no tener otro tipo de religión, se asumen cristianos. Porque fíjate que una cantidad de personas, tú le dices, ¿qué eres tú? No, bueno, yo soy católico, pero ser católico de alguna manera es suscribirse al planteamiento cristiano. No cristiano evangélico, porque aquí, por lo menos aquí en Venezuela se le da esa diferencia, cristiano evangélico. Pero tú suscribes al planteamiento cristiano, aunque no lo seas. Aunque no lo seas en realidad. Y eso es fin de mundo, señores. Si ustedes llegaron hasta esta parte del programa, por favor, suscríbanse al canal. Los que no se han suscrito, denle like y compartan, que así nos estarán ayudando a seguir realizando este trabajo. See you later. Hasta pronto.